Baisa pahina, peina coina na me ayuma, me hueca tu así, abueruño debe, pin de programa ñan de programa entero, vete vaya en dulce vaquera vagina, ca ay, jatonalo hermano cuera. Penangin un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuiba, peina y puta sombrete, pero ni ve paiteica tu anguacha allí como edición número 975 de ca ay, jatora. 975 audio mayaja ese hina ñaneña ello para ITV katuan maisha ya estudia yajao Éxodo capítulo 1 y quema verso 15 tenondeo teoremiri que oye tema pedí abrazo rompe espalda para que cubo por y que esto a vender más 595985162-975. Oye, te mapen de cargo, pega toda maestra pembo, ven mensaje mi, ven de mi oración iscuera, consejo, pecha BI, peyure seramos un estudio mi, pe que seramos pe estudiar en el grupo de estudio, inyección de esperanza, no, ahí penera, no, pende cargo y te ve y que pe que seminamos, pe puibarasamos guaco escritura, pero coramos un llamadito mígina. Servicial todopoderoso pe cotente y lugar mo va pe estudiar pe capacitar pe ungi ave ña imagina grupo de estudios bíblico inyección de esperanza de Poronjano al más 595-985-162-975 línea personal abuye que tapi sacuera ina o poya iñe puto y mimi ave línea tigo y purui que yo ruca malay monedita mina aite 0985689824 hoy por uno mitad billetera activo catu hanguaisha oruca y vileño frente a mí ve por usamos para billetera personal pea 0985-162-975 lo mira bueno abuyegue va eco fuerza bendiciones que hay entonces y gusto va. Michael Peina. Bueno, Utacho con TikTok hay una pregunta y respuesta ahí. Centro de Remanente Fe y Adoración CDEs. Congregación de Ciudad del Este, sí. Kilómetro 9,5 Mondaví. Bueno, cualquier cosa de hacer el número de los pastores vamos a hacer también ya pisamos un recorrido y vamos a hacer visitas mío de congregación día de reuniones sábado mía la ya vemos PMB ya pila vuelta baby bueno y ahí me Facebook congregación Centro de Remanente Fe y Adoración o Centro de Remanente Fe y Adoración CDE loina Emilio Vázquez pese topata de Facebook a TikTok pesan de ABI hija Torah muy a YouTube en estudio bíblico en guaraní que hija Torah ya que ahí no fuera hoy que ojo haber hecho topa unos cuantos ahí no fuera pero y que un guaré más escuela vengo es aove oño y un web primer grado segundo grado ya pote grupo hija ya hoy que más y que ellos en du mal año de programa y nabo Facebook pibe ñeme añe oxida paite añe rumbra paite ese cerebro así pero yo cuá llegar ojo después de casi mete 50 años yo to papá allí guata y donde esa fuerza que lo han ido bueno va ego allá voy ahora ese y Moisés Alejo Rodín va pues primera hora pues haré vesteja ella ya ni amo con bala seca hija ya buscamos esa tarjeta roja va ego lo escoge cuando buscar ir y leyendo la tarjeta roja ahí está Alejo Rodín ni vamos ahí sí Pepe Cojara Curi Éxodo 1, 13, 14 a muy hebreo que bárbaro ya culpan a las teclas no iba hija güey a la pinta cuál era el objetivo de este faraón que insistió tanto en la muerte de los niños inocentes qué culpa tenían los niños ni al cabo que le va a hacer daño o había un
propósito siniestro. Era un psicópata, parece. Psicópata. Pero algo verso mueve vaya qué vaina, a partir de ya qué más verso 15 en adelante vaina es la tema en la pinta de va bebé y habló el rey de Egipto a las parteras de la hebrea, una de las cuales se llamaba Shifra y Puach. Reina Valera pone Shifra y Fuaje, la peracuera ya. Bueno, partera con A, sí, al mago, parto natural paitena y por y más, bueno, señora, ella pone con tratamiento en vacunada coca un mes, ya en Bogotá de la vieja, ya paite, haga negocio redondo paite hoy. A mí también no lleva vacuna y no nace ese mismo y que yo a toda costa ñemoía la vacuna, ñemoía, yicutúa, qué bárbaro. Tuvimos un caso acá ayer parece, un caso a ver con el jugaba una CBT mitad, un solo tratamiento en 12.000 le hicieron una sepuna la mitad, cuando gusta y la doctora que era riesgoso, pero normal, natural, natural. Bueno, se puede. Vivir la cuña, parte de la cuerda y bueno, imagínate en ese tiempo pico, como ahorita y que hay vacuna en ese tiempo pico, ahorita no, nada, pesaite. Más que un a tiempo y hasta hace poco se apañan de generación, bueno, esa generación por lo menos allá. Y la partera. Había todavía las parteras. Jape, sé por ejemplo, se anasea que PTI Colonia, Jave. Anasea que Isla Alta, Cangoboí, Artigas. Uno o 2 meses de con arero yuro yero a ver coronel bogado vean mi de allá, pero yo nací en campestre ese compañero, pepe cotibe más alcohol tibio hija ahí por ahí está ya tapa y homo alcohol sac o pun ay no por ya prender esa payoro güey hacemos pañal güey año ahí ay y este haga mío paga prohibido pai sí está prohibido. Y dice acá me preguntan Seco estás ahí Seco me emite su opinión allá pero está estipulado por la ley güey. Sí, ¿por qué no se permite el nacimiento con el parto natural? Hoy día ya exigen que sí o sí todos tienen que nacer en el hospital. Y aparte que con las parteras muchos años, apagando la gente, muchos años se trataba a las mujeres y nacían miles de paraguayos sin ningún problema. Maoín, o sea, miles de años violados, pesa allá. Apagan la gente, eso es lo que recién dije, Paola. Sé, por ejemplo, van a nacer mi generación y seguro después de mí allá. Esa generación del 75 para adelante. Y probablemente hasta los 80. A ver si recuerdo allá, por mitad de recorrido. Y esa mi partera, ape partera. Y sí, hasta por los 80, 85, más o menos se mandó. Hay que ir la partera. Pero oye, ojo. Y ellos dicen que, bueno, depende también me hago algún ciudadano, o sea, en colonia Jare, campestre Jare, veo, mira acá. Pero oye, ojo, a ver, pues los hospitales míos, allá. Y está prohibido, no pueden ellos ejercer dicen que es muy riesgoso. UPI, y que la catuja la mitad, oye, negociar, esperamos esta, y si por un lado, ahí, para la confianza, y mande, allá. Hoy día, pues, ni mismo ahí, cada cosa que sucede, o sea, a lo mitad venden de site, aún en el hospital, pues, venden su hijo. Noticia, pero ya esa, pues, muy bien, y si yo me movió la de mi ¿dónde hay ya me vete? Uti auto pegado, ni mongueta me Allah. Otro una vez vamos a hacer noticias para tú vender 800.000 ni le me voy para hoy te preso. Va, esto es para la gente, ¿ves? No. Y acá, por ejemplo, tenemos esa
Y el rey, el problema del rey acá, el faraón, ya le, para mí no había poti comentario, esa la pregunta importante allá. Apego y que cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cuimba, es una céramo, peña tendré que ir la faraón la partera, cuera, mi mocoña y la partera ahí. Una céramo cuña, a nivel yucati. Una céramo cuimba, upaña, chau. Pues es que pepe peyuca, llame, me la orcela rey. Guatamina, y por un lado acá, ¿quién era que dijo una mente siniestra o cocha? Ordenante más, y cómo esta enfermera, pico, ya rata la mitad, o ya está, y cómo tenían que matar un bajo garanga y con mitad o yubi o esa. Papá ya no interesa ver más la farón, pero la cuestión es infanticidio, mate criatura. Pues, el tema acá es, y que se llevo a la israelita ahí. Pues por anduce ahí, era para la mitad a la mitad cuñada, ¿no? Mm. Y sí, pues la mitad cuñada. Bueno, las mujeres, pero que amenaza o eruta su escuela. ¿Qué amenaza le va a traer a las mujeres? Ahora los niños, porque se está, pero ñe purún, ella le curije y va eres a escuela o esclaviza, va es curi per rey o ñe purún hoy pe faraón. Con amo está ahí imagen. Ango con iyo ñande je oñi unino ve ña no je acuerpe del poder ve o ñe unino otro te taguan y shalai ya potiene. Entonces el propósito de este rey era que no se multiplique los varones. Con no ñe pun hay contra. Entonces o yukai le katumia. Katu anga esa cuera anio o kakua abeja anga y que lleve o preservar anga ley puestos a la y reino. Ese fue el tema acá. En Guatamina. Y la misma cosa así. Ese era otro tolongo ahí, sea. El tiempo del Mesías. Herodes vio, ¿verdad? Apagó Yucacán de ahí la mitad. Porque, oye, eso es la. Muy bien, la rey la Mesías, ahora los yugos, amaro saludar, si hubiera honra, amar. La mi aranducho, pero que los magos, ellos, los reyes magos, ellos. En realidad eran hombres muy sabios, ¿verdad? Acuerdo pillarlo en jala una semana, una jala tiempo profético del nacimiento del Mesías de Israel. Uy, cuisha. Itahuete, héroes. Bueno, ahí más. Por un lado, sí, para siempre allá, hola. Oye, con lo que él oye preservata o la propósitos a la de vida o la vida de una nación surge algo y coja la oyuca pasea su huevo ni pusanga y mío o lo lea y mija pues héroe o lo lea porque y su escuela bueno pejo hueve topamos opa anga petopa ve yupe yese la mopa y más sea ahí a esa mujer pues algo yuca se no o pilla misa a la mopio lo lea vea con héroe no mundo y mi gente escuela ni petein guardia ni petein magistrado o sea pepe a la oñe putun subir la menos periejo use bomba porque otro ya como otro tapere ya ando ube más pepe pues ya o yuca capa o sea niño de 1 a 2 años creo que le mandó a matar a este tolongo o sea qué desastre ya esa la tolongo fuera gobernado la hombre que se cree dioses supremo yo creo y todopoderoso va voy a poder más canal de voy a poder y desastre la inteligencia más todavía si un tolongo está en el poder y ya salvada Segunda Guerra Mundial ya salvada mi se a ti esa de esta me venido gobernamos algo menos malo perder bate cota mi ande san bujir va de yuca vaya todavía anda y la ese guapo. Pues acá también me estaba preguntando si este faraón era anti-judío. No le querían a los judíos, parece, y porque querían, que querían, pero insistí, ya, llegó a matar. Pero acá hay un tema
Mi querido oyente, ahí bueno, es judío, Pepe Conde, busquen a todos los niños judíos nomás y tírenle todo en el agua. No. O que a los judíos que nacen nomás mátenle, Pepe. Así no dice el texto. Vamos a respetar lo que dice el texto allá, porque si no, pues ya judaiza para llegar más, a ver, es como si fuera que los judíos los únicos perseguidos, la víctima, no tanto así también, en ese tiempo, acá por lo menos, en el contexto de eso, había 12 tribus, era. A ver, por ahí, perdón, si era judío, si era hijo de Rubenita, no interesa. Eh, a ver, si nació de Gad, de Aser, de Isaacar, de Zabulón, no, no, no. La cuestión es Cuimba, no interesa la tribu, pero Cuimba es peliquirarse a la orden, hey. Qué bárbaro. Hay que ir, por un lado. Y la cuña piomba, ¿qué peligro le traían a las mujeres? Si, cuando diga tu mayo, pues ese. Bueno, y anda a saber también si cuando intención va superior es comparar con las mujeres también. Mm. Eh, pero no, no, es que ellos, a veces, ¿y será que preservan a las mujeres para luego, luego formar ellos la familia y multiplicarse? Porque algunos dicen que los egipcios no querían mezclar su sangre. No, no creo que ese haya sido el problema acá. O sea, porque hay bueno, las tradiciones judaicas, por ejemplo, se habla mucho de que, o cruzada, güey, o sea, había egipcio que se casó con una mujer israelita, había mujer israelita que se casó con los egipcios. Había una película estilo, ¿cómo es que se hizo este? Vaya, tío, por serie, una serie de Moisés. La pecha vio una telefuturo puede sacar. Ese tiene muchísimos datos históricos, o sea, que analizar por no tiene lógica. A Pepe, esa por ejemplo, esa mi cuimba israelita, o menda mi cuña egipcia, y las egipcias tenían relaciones, o sea, tenían esposos que eran israelitas también, ¿verdad? Pero ya que con estos israelitas que ya eran más aceptados en la sociedad, pero no con los esclavos ahí, bebé sí. Pero que no cruza así, y no, no, los alemanes sí. Los alemanes, Segunda Guerra Mundial, no, anden en negro, intentas ahí, bebé, judío, vaya tu peor. Pero ese era el régimen de Hitler, los nazis. Opa, opa. Menos mal. Hoy día parece que ellos no hay ese problema, creo, allá. La Alemania esa. Bueno, yo creo que no, ya opamos va. Bueno, va a versículo ya puta, acá a ver. Las parteras. Si papá coge ir y Emma sube la rey. Coge no hay caso. Porque verso 17 PGI, pero las parteras temieron a quién? Al Todopoderoso. Ando ya pues no obedecéis la orden será. No obedecieron orden. Y porque temieron al Padre. Estas parteras creían, ¿sí? Tener razón acá. Si ya había, claro que sí ya había. O sea, de temo a la israelita, ¿acuerdan? No lo vi este hoy. Justamente ayer o antes de ayer fue que expliqué. Hoy tengo ella puede recuerda la idólatra curiaya, pero había un buen número de que se mantenían fieles en su fe a Yud Hei Ba Hei, Ejiet Asher Ejiet, al Todopoderoso, Yahweh. Bueno, digo que claro, pero a mí me confundí, mi querido oyente. Una cosa es que la ley se entregó después, pero eso no quiere decir que se recibir y la ley se fuera orobia. O sea, la fe en el Todopoderoso, o sea, mina Génesis.
¿Cómo nace la fe en el Todopoderoso? ¿Cuántas personas había ahí que ya creían en el Todopoderoso? No había ley, ley escrita, ya. O sea, que había falta de pequeña instrucción, hermano. A ver, eh, Yasiret, Yasiret, no sé si hombre o mujer. Bueno, tenés que la ella pone lo siguiente. Andate en Génesis, empezá a leer Génesis. Para eso siempre recomendar, me pago la de compromiso, guri. Para condición, veo ya ni por ya estudiar la eso, guri, porque un día una vez cumplir la de compromiso en algún. A peco que hice lo y no, lo donde manda ella pues hice la eso la Génesis me manda explicando mejor en va y con lo pendiente, digo, o sea, a toda la vez le dejan. Si vos lees Génesis ahí todavía, hasta acá, sí, tenés razón, no hay mandamiento. Pero la fe en el Todopoderoso, pues no necesita de mandamiento. De ni confundir, ya siret. Estás confundido o confundida, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa. Pero sí ya habría mandamiento y había fe, se nombraba inclusive, se invocaba el nombre del Todopoderoso. No era amigo de, eh, Noé era amigo de Alapina, ya leí que nada, Génesis, compañero. Bueno, ya es a mí, o para mañana de versículo, ¿verdad? El rey Egipto llamara a la partera y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Va, él la bella, pues eso es beyuca, no es beyucay. Va a ver lo llegó a bebé. Pero eso, y podían morir la partera. Pero tenían un buen argumento, o sea. Y ahí es lo que entra en acción lo que le pasó a Herodes. O chipotea y miña de Faraón, o sea. Menos mal y puto y misi instante la mente porque hizo guatamina va a ver con la partera. No, tú se te digo a cuña en te dice, no, mi rey, ore tapere hina ya mujer y ella va ya nace más güey. Yo vamos a beber la y gente fuera o itagore hey que tú se te digo y orengo ore Yucatán o la ore ya no. Casi no coteimo y partera. Este tiene un trasfondo también de esa explicación que le hace acá la partera Fua Umiaya. Y que la partera respondió a Faraón, según Reina Valera, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Bueno, ahora, que son robustas había sido dice, no tu seis tre imbarete tre vengo ore wiji ha roma hembo weja para ya ona sema la imembuja esperan de moyo esperan de moyo o diligencia pa ha no le puedo acá mo aingo ese cuadro y pe an más y la mitad no yucan más porque la happy se acuerda tu sisitei orengore mi hija pu acá ta orereje guatamina va eh pero rey ahí oye tranquiliza y mí por un lado allá no oro vía inicio de cuál y tipo puede ser que sí, puede ser que sea una mentira y puede ser que haya sido una una manipulación al rey, pero según de NOP versículo 20, ¿ve? Y que el Todopoderoso hizo bien a la partera y el pueblo se multiplicó y se fortaleció de una manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó su familia. Es decir, este texto, no, acá lo que me preguntan, si mintieron o no mintieron, o si realmente sucedió eso. Según el texto, hermano, podemos decir que ellos le manipularon a o farreas y la faraones. Menos mal que momento ve en ese instante el faraón, no ni aprende eso la lamparita ando yuca y misu pecuera sea. Ni confundí y misa. Porque pería o persistirle y idea, no, a la pinta, no, va, vea, no, siga, vea, pero ahí ya le mandan a los soldados. Porque con acuñado eso no le puedo acá, o me voy, pues este hijo, o nace, escuelan de moyo. Entonces, es que allí otra táctica, pero eso es los enemigos. Oye, volea, no descansa, el Satán no duerme, está al acecho buscando a quien devorar. Pero va.
Acá la ola opositores fuera. Todos tenemos opositores, allá, ya atentos. Bueno, a pegar el 22, bueno, ya que la vea, siga. Negue, río, vea, maite, ya care yurube, pues, evise, completo, mitad, solamente eran los recién nacidos. Los recién nacidos. Bueno, otro comentario, a ver. Temerosas del Todopoderoso, sí, ese ya comenté también, sí. Eran creyentes, probablemente eran egipcias convertidos al Elohim y estiraban hacia, eh, por lo que dijeron allá. Hebrea, como si fuera que ellas son egipcias, por eso pensamos, creemos, hermano, que probablemente eran egipcias, pero que se convirtieron a la fe del Todopoderoso de los hebreos. Ellos, los egipcios, pues están los recoles y dioses. Pero estas parteras, si fuesen egipcias, después creyeron en el Elohim, en el Elión, en el Todopoderoso de Israel. A veces, y las mujeres no representaban amenaza para los hombres. Si ya que no pueden formar ejércitos, pues sí, yo también comenté. Estamos de acuerdo en eso. Va a ser la cuñada mata al ejército, pues se acuerdan. Yo también creo que por eso no yuca cae la cuñada, voy a buscar otro tipo de trabajo, sí. Cota se vez de empleada, de pea de amor, una cosa allá. Y vaya para qué otra cosa más, pues, de cosas que no explica la escritura, ya especula para ahí también. ¿Cuál es el objetivo que sí o sí le tenían que matar otra vez a los? Es más o menos si la oma nombraron la mitad y son de una cera más, weón. Si fuera por lo menos calcular cantidad de niños que por lo menos era de 1 o 2 años para arriba y bueno, a mitad y años de ya controla pata, ya controla la y tú a mí ya controla, pero con a una cera moa oñe muñados esta y tribeta y entonces decidió el rey por táctica aniquilar, ¿verdad?, a esos niños para preservar su poder. Pues no, pues hay contra de la anga multiplicar y la mitad iba a nacer a Moangua y que tú hagan de oye fortalecer o oye multiplicar como ejército, algo pando y liquilla. Por eso que a los recién nacidos le tiran al cocodrilo, hermano querido. Pues Río Nilo antes de 5 metros a mi yacaré, como un garula y dio fuera. Guatamina voy a pocha. Psicópatas seguimos ahí alguien nueve. Y bueno, última pregunta y la mentira para, bueno, pero hermano querido, ahí si mintieron ahí, ¿por qué fueron bendecidas ahí las enfermeras? Enfermera partera. Como enfermera más de los instancias. Sí mintieron ahí. ¿Por qué fueron bendecidas las parteras? Tiene que ser acá. Si violaron el mandamiento ahí. Bueno, hermano querido, ellos todavía no tenían mandamiento escrito. Por un lado, pero favorece inicio de cuervo y por otro lado, el argumento más válido que te puedo dar, hermano o hermana, es que si uno miente para salvar la vida, no es considerado un atentado, una ofensa contra el Padre. Es para preservación de vida. Mañana, versículo 17 y 18, pero resalta la palabra preservar. 17 y 18 ya. Las parteras temieron al Todopoderoso, no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que, ahí está, preservaron la vida de los niños. Aparece la palabra preservar. A 18 ahí. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida? Resalta la palabra preservar. O sea,
de preservar, es salvar la vida a alguien, ¿ve? De que tú, ya, puta ti mentira, pero es salvar tan de avisar, ¿eh? Ni por donde algo ha, ese guapo donde hay cuá ponamos pa, oye, yucata a su por donde ese guapo donde que tú es botado de vía para y la información. Para salvaguardar vida, no para dañar. Eso no está permitido. A veces para preservar vida, ¿eh? Para evitar también un conflicto que pueda terminar mal. Se puede mentir, es tolerable. Ni haga justificar para hacer la mentira piadosa mía. No existiría. Toda mentira con malas intenciones. Y toda mentira que trae engaño y divisiones, pelea, pleito, rencilla o muerte, o perjuicio, o daña la moral de otro, eso ya es considerado pecado. ¿Por qué la mentira tiene que ser pecado si no existe en la ley que no hay que mentir? Solo dice que no hay que levantar falso testimonio y eso es totalmente distinto. ¿Me puede explicar esto? Bueno, falso testimonio para los 10 mandamientos, pues, vaya, eso 20:16, sí, 20:16 ese es el 9º mandamiento. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahí en Bareí ese calumniamba ese, así. Pero sí, tener razón, acá eso no es el apego a no escuela no en Bareí y más a ver. Ellos le mintieron al rey. Ahora, ¿dónde está ese mandamiento? No mentirás, no, ani que peñón botabu uno a otro. Levítico, algo que está en Minde, ahí no pasa acá, el Levítico 19 mañami. Levítico 19, capítulo 10, 11 pide mañami. Pepe oína, ani que ne monta, ani que peñón botabu, ani que pende ya pollo yupe. No mentir. Pero eso ya es ley escrita que después se dio. Pero Jaemande, sí, está entre los mandamientos. Jae donde no hay por entre los mandamientos donde ya puta vio. Digo, vea, a ver. Tiene que mandarte mensaje. Jacqueline. Mira, Jacqueline, la mentira está prohibido. Levítico 19, 10, 11, tenés que leer. Uno de los versículos, sí o sí hoy. No hay que mentir. Ahora, entre el falso testimonio es una mentira también. De donde ya puñe en Bareín de apisar, pero en este sentido lo que hizo estas mujeres fue y le mintieron los joyos calumnias y los joyos bailas a pisar. Pero sí dieron un falso testimonio en el sentido que ya pude. O sea que se puede entender así también. Puede ser válido también eso 20:16. Puede ser válido, pero hemos entender por una vez el Levítico 19:11. A ver, Torah pura ese compañero. Y bueno, el catuyan de Yapú ya salvas a mañana de la pisar, veñan de prójimo, ve. Ya salvaguardas a un problema, lío, dificultad, ve, hoy cobaita, hoy otro sata y cuello afectada, hoy ya pobaita. Pero solamente en ese caso es admitido esto. Veo y vende, güey. ¿Sí? Pero no es para después, hay por mentira piadosa acá que me pregunta Jacqueline, eso no existe. Va, hay con la mentira piadosa se dice. O sea, la mentira que preserva vida es otra cosa. Oye, a ver. Ahí ya es otra cosa. Y bueno. Sí, la mentira también es una injusticia, pero sí, estas mujeres, y más donde es para la olla, pues, Dios salvaje más vida, pues. Ahora, más adelante sí van a tener en la ley, ahí todavía no tenían la ley escrita ellos. Pero sí, por conciencia ya podían, todo el mundo sabía que no debía hacer eso allá, los mismos. Bueno, oye más, piso llamamos a ella, porque vecina ya en el programa cotidiano, Araguaro y que fuera a Bulle que entero este a bebé me ella pues acá vecina. Ya yo topa paite, mi llegita boco y etende más, que todas más y que me beso eso capítulo 2 verso 1 tengo de orar a mí.
Abuye que entero vea y yo topata y con emo shalom bendiciones.